Las apuestas deportivas son una magnífica forma de inversión que desde hace ya un tiempo me permiten ganar un dinero extra al final de cada año. De hecho, en algunos de los vídeos que he ido subiendo al canal últimamente, habéis podido ver cómo seleccionando las herramientas o los tipsters adecuados se puede ganar mucho dinero únicamente siguiendo los pasos que te indican. Pero, ¿se puede llegar a vivir de las apuestas deportivas? Esa es la pregunta que voy a intentar contestar en este vídeo y sobre la cual va a girar todo lo que comentemos en los próximos minutos. Además, os hablaré también de otros tipos de inversión que yo utilizo y con los que hago que mi patrimonio vaya creciendo mes a mes. Así que si quieres saber mi opinión sobre si se puede vivir o no de las apuestas deportivas y conocer otros tipos de inversión muy interesantes para hacer crecer tu dinero con el paso del tiempo, quédate hasta el final del vídeo. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada. Tal y como te decía, ganar dinero con las apuestas deportivas es más que posible. Yo me tiré muchos años peleándome, intentando buscar la estrategia definitiva y el tipster definitivo y al final me di cuenta de que no estaba perdiendo dinero por la estrategia o por el tipster que seguía en ese momento, sino que mi mayor error era que no era paciente, que quería ganar siempre y si no ganaba durante una semana es que eso que estaba utilizando, ese tipster que estaba siguiendo no era bueno, era un mal tipster y por lo tanto lo descartaba. Cuando realmente una semana no es absolutamente nada, una semana es una muestra muy pequeña de que desde luego pues no puede servir en ningún caso para determinar si algo es rentable o no. Pero ojo, que con esto no quiero decir que con cualquier estrategia, con cualquier tipster, simplemente mirando a largo plazo y haciendo todo lo que te dice, vayas a ganar dinero. Normalmente, todos los que llegamos a saber cómo ganar dinero con las apuestas deportivas, pasamos por un camino muy similar donde vamos aprendiendo a base de palos, ¿no? A base de errores. Y para llegar a ese punto donde tu cabeza hace clic y te das cuenta de la importancia de la paciencia y del largo plazo, primero es posible que pases por diferentes canales, normalmente de Telegram, donde hay algunos sinvergüenzas que intentan aprovecharse de ti, de tu inexperiencia, haciéndote creer que son capaces de acertar casi todo y de hacerte ganar mucho dinero, cuando realmente lo único que quieren es engañarte y quedarse con tu dinero. Así que ten en cuenta que es muy importante mirar a largo plazo, pero desde luego también es muy importante escoger correctamente las herramientas que utilizamos o los tipsters a los que seguimos. En cualquier caso, este es un proceso natural que pasa con todo en la vida, no solo con las apuestas deportivas, ya que para llegar a ser un experto en algo, primero, evidentemente, tienes que ser un principiante. En mi caso, cuando descubrí las apuestas deportivas, estuve mucho tiempo investigando cuánto dinero tenía que reunir y a quién tenía que seguir para poder sacarme un sueldo cada mes y de esa forma poder incluso dejar mi trabajo y vivir exclusivamente de las apuestas deportivas. Y tras mucho trabajo encontré tipsters y herramientas que sí me permitían ganar dinero a cambio de una suscripción o un pago mensual. Algo que me venía genial porque me permitía ahorrar mucho tiempo, ya que no era yo el que estaba haciendo pues, las apuestas y no las estaba analizando, sino que simplemente tenía que hacer las apuestas que me decían. Por si tenéis curiosidad, aquí arriba en las etiquetas os voy a dejar algunos de los vídeos donde hablo de esos tipsters o herramientas que ya he probado y que sigo recomendando a día de hoy. Y como he dicho antes, suscribiros al canal si queréis saber cuáles son esos tipsters o herramientas que recomendaré en un futuro. Pero en ese punto en el que yo pues ya conocía herramientas y tipsters que sabía que eran rentables a largo plazo, me encontré con un problema. Y es que me di cuenta de que no estaba teniendo una buena gestión de mi bank. Yo lo que hacía básicamente era meter 50 euros o 100 euros en la casa de apuestas e iba apostando 10, 20, 50 euros o incluso en algunas ocasiones todo el dinero que tenía sin ningún tipo de control y sin respetar el stake que me recomendaban los profesionales. Lo que pues a veces me permitía ganar dinero y estar muy contento, estar eufórico incluso, pero en otras ocasiones tenía una mala racha y lo perdía todo, lo que me obligaba a tener que meter de nuevo dinero. Esto, pues, evidentemente hacía que, como digo, algunas veces estuviese muy contento, otras estuviese, pues, con una situación emocional, digamos, muy negativa. No me afectaba realmente lo que apostaba. Además de esto, tenía la presión de que estaba pagando por recibir pronósticos, lo que me ponía en una situación de mucho estrés porque no quería perderme ningún pick, no quería que alguien lanzase un pronóstico y que yo no tuviese dinero para hacerlo porque pensaba a ver si este va a ser el bueno y no voy a poder ganar dinero. Y por lo tanto tenía que ingresar rápido dinero de nuevo en la casa de apuestas. Al final llegué a la conclusión lógica de que tenía que ahorrar un dinero y dedicarlo exclusivamente a las apuestas deportivas. Y además ese dinero tenía que ser lo suficientemente grande como para que las ganancias que obtuviera
cada mes o cada semana o cada año me diesen para pagar a los tipsters y además ganar algo para mí. Con ese cambio conseguí una mejor gestión de mi bank y además me ayudó a controlar mucho mejor mis emociones cuando ganaba y cuando perdía. El tema de cómo nos afectan las apuestas deportivas es muy importante que lo controlemos. En mi caso, la experiencia y el entender cómo funcionan las apuestas deportivas me ha acabado dando una templanza a la hora de apostar que me permite estar prácticamente en el mismo nivel emocional, tanto si estoy en una buena racha como si estoy en una mala racha. Pero es cierto que al principio, en algunos, puede ser difícil de controlar y en algunos casos puede llegar a ser muy peligroso. Así que es muy importante que reflexiones sobre esto y que si ves que os está afectando en exceso, pues que os obliguéis a dejar de apostar o incluso pedir ayuda si es necesario. En cualquier caso, y siguiendo con lo que os estaba contando, llegó un momento donde conseguí ganar mucho dinero durante algunos meses y llegué a pensar que si seguía así, conseguía que mi bank creciese un poco más, podría llegar a tener pues el dinero suficiente como para vivir de las apuestas deportivas. Durante esos meses mi cabeza hizo otro clic y empecé a entender la importancia de tener una visión a largo plazo. Para poneros algunos ejemplos y que lo entendáis, los que todavía no lo entendéis, podríamos decir que entendí que si mi objetivo era ganar 1.000 euros al mes, iba a ser imposible que ganase esos 1.000 euros cada mes. Lo que realmente pasaba si lo hacías bien era que pues a lo mejor un mes ganabas 500 pero el otro 1.500, o que un mes podías perder 1.000 euros y al mes siguiente ganar 3.000, o que incluso podría prolongarse más la mala racha, tener 3 meses negativos consecutivos y que llegase ese cuarto mes y que fuese un mes espectacular que me hiciese ganar de media mucho más de lo que buscaba en un principio. En definitiva, que me di cuenta que mirar a largo plazo consistía en tener un plan y ejecutarlo día tras día independientemente de si me encontraba en una buena o en una mala racha, porque sabía que al final me acabaría dando resultado. Y antes de continuar, déjame que te recuerde que si quieres aprender las mejores estrategias, conocer todos los secretos del mundo de las apuestas deportivas y descubrir las herramientas que yo mismo estoy utilizando, suscríbete clicando en el botón que tienes aquí debajo y recuerda activar la campanita para no perderte nada. Y siguiendo con mi historia, como os decía, llegó un momento donde conseguí ganar bastante dinero de forma más o menos regular hasta que llegó el mayor rival, el mayor enemigo que tenemos a día de hoy, al menos en España, los apostadores ganadores, que son las limitaciones. Para quien no las conozca, quien no haya oído hablar nunca de ellas, las limitaciones llegan cuando las casas de apuestas detectan apostadores que son capaces de calcular las probabilidades mejor que ellas. O, dicho de otra forma, cuando detectan apostadores que son capaces de encontrar continuamente apuestas con valor. Las limitaciones llegan pues tarde o temprano si les estás ganando dinero, pero es cierto que llegan más rápido si estás apostando en mercados no líquidos, como podría ser la tercera división española o los mercados de torneos ITF de tenis, por ejemplo. Y cuando llegaron las limitaciones fue cuando entendí por qué existen los tipsters o por qué existen herramientas como Winner Odds. Porque puedes pensar, ¿por qué alguien ganador me iba a decir dónde apostar? ¿Por qué no se lo calla y se lo guarda para él? Pues bien, es por esto, porque seguramente esa persona estará limitada y no podrá rascar más dinero con sus cuentas en las casas de apuestas, pero puede vender los pronósticos, seguir ganando dinero con eso y que de esa forma otros apostadores, otras personas que no están limitadas, sigan ganando mientras puedan. Entonces, después de resumir un poco mi historia, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿se puede vivir de las apuestas deportivas? Pues mi opinión es que sí, pero solo durante un tiempo que realmente nadie conoce porque para cada persona las limitaciones llegan en tiempos diferentes. Por suerte existen muchísimas casas de apuestas y para que se nos acabe esa oportunidad de inversión al 100% nos tienen que limitar en todas, algo que puede tardar años en llegar a ocurrir. Es por eso que siempre os recomiendo que tengáis dinero en cuantas más casas de apuestas mejor, porque de esa forma repartiréis las apuestas en muchas casas de apuestas y haréis que las limitaciones lleguen más tarde. Además, al tener el dinero repartido en diferentes casas de apuestas, también podéis comparar las cuotas y elegir siempre la casa de apuestas que pues, os pague más por vuestro acierto, ¿no? Que tenga una cuota más alta, lo que a largo plazo os hará ganar más dinero. Hay que decir que si desde tu país tienes acceso a Betfair Exchange con liquidez global, también puedes vivir de las apuestas deportivas haciendo trading, pero es un tipo de inversión en apuestas deportivas diferente y al cual no tenemos acceso desde España. Pero desde luego, si vives en otro país y como digo tienes acceso a liquidez global en Betfair Exchange o a otros exchange que tengan una buena liquidez, pues el trading también es una muy buena opción
para hacer, para intentar ganar dinero con las apuestas deportivas. Y ahora, antes de explicaros qué otras formas de inversión utilizo yo ahora mismo, es posible que algunos preguntéis si realmente merece la pena meterse en las apuestas deportivas sabiendo que tarde o temprano te limitarán y no podrás seguir ganando. Y mi respuesta de nuevo es que sí, merece la pena, porque las apuestas deportivas permiten que puedas empezar a hacer crecer tu dinero desde cantidades más bien pequeñas, para que después puedas dar el salto a otros tipos de inversión donde no existen limitaciones y donde puedes hacer que tu dinero siga creciendo. O incluso, aunque en un principio tengas la posibilidad de hacer otros tipos de inversión con cantidades más grandes, puede ser una buena inversión complementaria para diversificar tu dinero. Además, las apuestas deportivas dan un muy buen rendimiento si lo haces bien y es muy difícil encontrar esos rendimientos si vas fuera a otros sitios, como por ejemplo si inviertes en bolsa. Y ahora sí, antes de acabar, vamos a ver un poco por encima cuáles son esas otras formas de inversión en las que yo también tengo parte de mi dinero y que recomiendo. Si queréis que haga otro vídeo un poco más extenso sobre estos tipos de inversión, solamente tenéis que dejármelo aquí abajo en los comentarios para que sepa que estáis interesados. El principal y donde hago aportaciones más grandes son los fondos indexados, una forma de invertir a largo plazo haciendo que mi dinero crezca con el paso de los años. Además, tiene una ventaja muy importante y es que tiene comisiones muy bajas. Para este tipo de inversión hago aportaciones mensuales independientemente de cómo estén los mercados, porque la idea es que el dinero se revalorice a largo plazo confiando en que la economía global seguirá creciendo. Para este tipo de inversión utilizo Finicens y MyInvestor a partes iguales. Vais a tener un par de enlaces aquí abajo en la descripción por si estáis interesados en utilizarla. Después también hago aportaciones más puntuales en cripto, pero únicamente en Bitcoin y en Ethereum. En este tipo de inversión últimamente estoy invirtiendo menos o no estoy invirtiendo porque ya tenía cripto desde hace unos años y se han revalorizado mucho y han pasado a formar un porcentaje de mi cartera de inversión más grande del que me gustaría ahora mismo. El tercer tipo de inversión que utilizo es el crowdfunding inmobiliario, algo que ya he comentado en el canal en algunos vídeos. En concreto, utilizo una plataforma que se llama Urbanitae. Es una forma de inversión más complementaria, o al menos yo la utilizo de forma más complementaria, y es la que ocupa una parte de mi cartera más pequeña, pero según el tipo de inversión que te guste hacer, puede ser interesante añadirlo a tu cartera. Básicamente consiste en reunir entre algunas personas el dinero necesario para llevar adelante un proyecto inmobiliario. Lo bueno de Urbanitae es que te permite obtener buenas rentabilidades de una forma muy pasiva. Como os decía, en el canal tenéis vídeos donde os explico un poco en qué consiste y os doy más información por si estáis interesados. Y por último, evidentemente tengo las apuestas deportivas, que ahora mismo ya no me permiten ganar mucho o lo que me gustaría por estar limitado en muchas casas de apuestas, pero sigo intentando rascarle todo lo que puedo. Además, siempre estoy atento por si aparecen nuevas casas y para intentar ganarles lo que pueda hasta que me limiten. Dentro de las apuestas deportivas utilizo WinnerOdds, una herramienta de la que he hablado muchísimo en el canal. Te dejaré aquí arriba las etiquetas algunos de los vídeos donde he hablado de ella. Luego también tengo The Bookie Hunter, que es otra herramienta con la que me creo alertas de partidos en directo gracias a un montón de filtros, y esas alertas me llegan al móvil, a Telegram, y solo tengo que hacerla una vez me llega. También tendrás por aquí arriba algún vídeo donde hablo de ella y también tienes información en la descripción. Y luego utilizo match betting, que consiste en utilizar las promociones de las casas de apuestas para ganar sin riesgo. De nuevo tendréis tanto aquí arriba como abajo más información. Y por último, a veces también voy probando diferentes tipsters, diferentes plataformas para conocer más, más formas de ganar dinero, conocer a más gente y también seguir aprendiendo y fijándome en cómo apuestan los que son capaces de ganar a largo plazo. Así que por mi parte solamente añadir que si te ha gustado el vídeo me ayuda muchísimo que lo apoyes con un me gusta y nada más. Un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.